Muy bien, pues buenas tardes a todos. Empezamos la segunda semana de ciencia. La semana pasada les dejé tarea de que ustedes tenían que diseñar un experimento desde hipótesis hasta diseño experimental, resultados y todo eso, pero eso lo vamos a hacer hasta el final de la clase para no tener que yo editar dos videos, así nada más edito uno y me evito problemas. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Y ya al final revisamos la tarea de la semana pasada. Y el tema de hoy, pues básicamente se liga a lo que estuvimos discutiendo, básicamente a que a la hora de que hacemos un experimento, estamos utilizando el empirismo. Y dentro del empirismo les dije que todo tiene que ser cuantificable. Entonces, dentro de esa vena, vamos a hablar de los datos en un experimento y de los datos en general. Porque acuérdense que a la hora de que se presentan los resultados en un experimento, estos se presentan a manera de datos. Ahora, los datos vienen en dos formas o en dos sabores, cuantitativos y cualitativos. ¿Han oído acerca de esos dos tipos de datos o es algo completamente nuevo? A ver, Para mí es nuevo, maestro. Yo sí, maestro, pero ya no recuerdo bien. muy bien. Buenas, Entonces, buenas tardes, maestro. buenas tardes. Entonces, pues vamos a explorar esta diferencia y vamos a ver cómo se aplican, ¿no? En la sesión de matemáticas lo tocamos un poquito. Este, sí se acuerdan que cuando vimos lo de las gráficas, hablamos que las variables constantes, vaya, es una contradicción. Hablamos que las constantes, correctamente, hablamos de las que las constantes, van en el eje de las X y que las variables van en el eje de las Y. Pues básicamente esto va por ahí. Porque también cuando hablamos de datos en la ciencia, pues básicamente los estamos clasificando también de esa manera. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del diseño experimental, estamos hablando de que vamos a recopilar datos, dependiendo del experimento y dependiendo de lo que estemos midiendo. Si estamos utilizando, por ejemplo, sujetos humanos, vamos a utilizar tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. Si estamos haciendo experimentos, con sustancias, con químicos, etcétera, la mayoría de los datos pues van a ser cuantitativos, aunque también habrá un poquito de cualitativos. Entonces, toda esta información que recopilamos acerca del fenómeno y acerca del experimento es a lo que le llevamos a llamar datos. Y un dato pues es aquello que se puede clasificar, es aquello que se puede cuantificar. Eso es un dato, ¿sí? Y cae dentro de estas dos categorías. Entonces, mientras le podamos poner un valor numérico, lo podemos considerar como un dato en este sentido. ¿Se acuerdan que cosas tan subjetivas como el dolor se pueden cuantificar? Si vamos al médico, por ejemplo, nos preguntan, ¿qué tanto te duele del 1 al 10? Y más o menos nos lo ponen como en escala. Por ejemplo, para una mujer, pues lo más doloroso vendría siendo un parto. Si hablamos de una experiencia pues cotidiana, pues eso vendría siendo el 10. Y el dolor más leve, el número 1, vendría siendo, por ejemplo, cuando Un uno, rasguño. buenas tardes, cuando uno se pellizca accidentalmente, ¿no? O se pega levemente en una superficie. Entonces ahí más o menos tenemos una cuantificación del dolor, aunque cada persona pues lo va a expresar de diferente manera. Pero por lo menos tenemos una base numérica, ¿no? Entonces, todo esto que podemos cuantificar de esta manera es a lo que le llevamos a llamar datos, ¿sí? Aquello que no se cuantifica se le llama hecho
Lo que simplemente es, se puede decir verídico, verificable, lo vamos a llamar un hecho. Por ejemplo, un hecho es que básicamente Estados Unidos tiene 50 estados. Ese es un hecho. Que el país que está en el sureste de México es Belice. Ese es un hecho. Que el agua del mar es salada. Ese es un hecho. Ahora, ¿qué es un dato? Un dato es que cualquier objeto va a caer con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en la Tierra. Eso es un dato. Un dato es de que ah, un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Eso es un dato, ¿sí? Entonces, si ven la diferencia también entre lo que es un hecho y lo que es un dato. Un dato lo vamos a cuantificar, le vamos a aplicar un valor numérico. Un hecho es simplemente una verdad o algo que ocurre o algo que ocurrió, que se puede verificar y que no necesariamente se le puede dar un valor numérico, ¿sí? Preguntas. Ahora, muchas de las veces los datos vienen los hechos vienen acompañados de datos, pero no siempre. Sí, por ejemplo, como les decía, si vamos a describir las fronteras de un país, podemos describirlas a razón de sus vecinos y no necesariamente tendríamos que incluir la longitud. Y ahí estamos pues dando un hecho. Si queremos reafianzar este hecho, podemos entonces utilizar datos que ya vendrían siendo la longitud de dichas fronteras, ¿sí? Entonces, un hecho es una verdad, no necesariamente siempre acompañada con datos, y los datos, pues básicamente son una manera de verificar la veracidad de ese hecho, y siempre van a tener un valor numérico. Preguntas. Maestro, Sí, entonces los datos y hechos casi vienen siendo lo mismo, nomás que los hechos son como las cosas, como usted dijo ahorita. Puede ser como los meses del año son 12, es un hecho. esos son hechos, sí. Y los datos puede ser como cuántos días trae el mes de febrero, como a veces no puede ser el mismo, que Pues trae 28, esas son como un hecho y un dato a la vez. punto. Sí, aunque cuando hablamos más de datos, estamos hablando de una cuantificación de una medida en cuanto a la presentación de un hecho. Entonces, si vamos a cuantificar, por ejemplo, el mes de febrero es el segundo mes del año gregoriano, tiene 28 días, sin embargo, cada 4 años o cada año bisiesto tiene 29. Entonces, ahí estamos presentando un hecho y lo estamos respaldando con datos. El dato básicamente respalda el hecho y le da credibilidad. Y como les decía anteriormente, no todos los hechos necesariamente tienen que ser este, cuantificados de esa manera. Porque como les decía, este, podemos hacer una descripción, por ejemplo, de fronteras sin necesidad de cuantificar tanto. Este, Simplemente utilizamos descripciones. Y estas descripciones no son cuantificadas. Pues a mí me quedó más claro el hecho. Sí, o sea, como les digo, un hecho básicamente es algo que podemos verificar como verídico. Como les digo, la frontera sur de Estados Unidos es con México, la frontera norte de Estados Unidos es con Canadá. Eso es un hecho, Ujú. ¿sí? El dato es la cuantificación, uy, perdón, o la medida para respaldar ese hecho, ¿sí? En Entonces un- el dato es cuando ya se hace la medida y se cuenta para saber si sí es verdad.
En este caso, si cuantificamos este hecho, podemos decir que la frontera con México mide 2.600 millas y la frontera con Canadá mide 4.000. Ujú. Entonces, ya ahí estamos cuantificando la magnitud de la frontera. Entonces, como ven, uno tiene un Ya valor es el numérico. dato. Ya es el dato, sí, Oh, ok, ok. que nos Sí, está ya dando entendí. la longitud de la frontera, no simplemente su existencia y su localización. Estamos cuantificando. Ya incluye la cuantificación, sí. Oh, ok. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro. ¿Ya le puedo cambiar o todavía no? Para mí sí. No, yo todavía no. Muy bien, me espero un momento. Entonces, tenemos dos campos. El dato cualitativo es básicamente el que nos va a describir algo, ¿sí? Ese es el dato cualitativo. Por ejemplo, el sexo biológico, el color de pelo, la tez, el tipo de cabello, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas esas cosas son datos cualitativos. Igual, ¿qué tanto me agrada algo? Ese es un dato cualitativo. ¿Qué tanto me disgusta algo? Ese es un dato cualitativo, que al final lo puedo numerar, ¿sí? A la hora de yo hacer un valor estadístico, se puede numerar. Puede ser una numeración binaria o trinaria, dependiendo la variable, pero se puede cuantificar. Este tipo de datos cualitativos nos dan lo que se llaman estadísticas descriptivas, donde básicamente nos ayuda a entender el grupo de donde se originaron. Y esto se utiliza mucho en las ciencias sociales, ¿sí? Por ejemplo, si voy a describir este, las estadísticas de este grupo, el 95% se identifican como mujer, el 80% tiene una edad mediana de 38 años, dejemos, ya no me acuerdo, ¿sí, verdad? ¿38 o 36? Entonces, todas esas son estadísticas descriptivas que caen dentro de datos cualitativos, ¿sí? Porque nos ayudan a entender la muestra o el grupo, ¿sí? Ahora, los datos cualitativos son datos de magnitud, son medidas precisas. Aquí ya utilizamos unidades, exactas, como el metro, el centímetro, la pulgada, el día, el segundo, etcétera, para entonces básicamente exponer una magnitud. Puede haber situaciones donde hay un dato cualitativo que también nos sirve como dato ah, cuantitativo. Ay, aquí me equivoqué, perdón. El de arriba es cualitativo y el de abajo es cuantitativo. Ups. Me equivoqué de botón y en vez de poner pausa puse eh, este cortar grabación por no querer, pero bueno, ya ni modo. Entonces, hay datos, como les decía, pues que pueden ser cuantitativos y cualitativos a la vez. Por ejemplo, una edad. Una edad es descriptiva, pero también nos da orden de magnitud. Todo dependiendo de lo que estemos midiendo. Como les decía anteriormente. Buenas tardes. Buenas tardes. Como les decía anteriormente, este grupo, si utilizo estadísticas descriptivas, voy a utilizar porcentajes acerca de precisamente el género, la edad, nivel educativo, etcétera, etcétera. Y dentro de esos datos, por ejemplo, ah, ah, la edad
es cualitativa porque nos describe y es cuantitativa porque también nos da un orden de magnitud. Ahora todo depende de cómo la utilicemos en lo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces va a haber situaciones donde un dato puede existir en los dos mundos y va a haber ocasiones donde un dato simplemente pertenece a un campo o al otro. Si por ejemplo el sexo biológico o la identidad de género caen dentro del dato cualitativo, mientras que la altura, perdón, sí, mientras que la altura de un edificio o la distancia de aquí al sol caen dentro del dato cuantitativo. Entonces, todo depende de cómo estemos aplicando los datos, así los vamos a leer y así los vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, como les digo, va a haber situaciones donde puede ser ambos, va a haber situaciones donde nada más va a ser uno, y todo depende de lo que estemos haciendo, ¿sí? Maestro, Sí, ahí donde dice datos cuantitativos, ¿no sería datos cuantitativos con ese? sí, pues, Oh, es que lo acabo de corregir, no lo corregí bien, pero sí, es datos cuantitativos. Y es que como las palabras se parecen tanto, repetí lo mismo dos veces. A ver si no nos pasa lo mismo en el examen, maestro. No, pues en el examen lo van a leer, es la ventaja. Yo lo estaba escribiendo. Pero que nos confundamos a la hora de la descripción de dato. Pues básicamente, cuanti, imagínense contar uno, 2, 3. Por eso es cuantitativos de contar. Quali es de cualidades. Buena referencia. Sí, entonces, si me preguntan cuáles son, si les preguntan cuáles son sus cualidades, ¿qué van a decir? Como el color de cabello. Ajá. describirnos. Sí, pero acuérdense, hay dos modos de describirse. Uno es describirse cuantitativamente, otra cosa, y la otra es cualitativamente. Como cuantitativamente sería, pues tengo dos ojos, dos brazos, ¿no? Ah, Y cualitativamente sería, pues mi color de cabello es rojo o es rizo, ujú. Sí, algo por ahí así. va. Ajá, sí. Entonces, si yo me describo cualitativamente, exactamente, el color de pelo es castaño, tez morena clara, eh, ojos cafés, la nariz abultada, eso es cualitativo. ¿Cuáles son datos cuantitativos? Mido unos 70, peso 240 libras. ¿Qué más? Talla de zapato 10. Entonces, si ven que uno es un montón de números y el otro no. Entonces, cuando hablamos de cuantitativo, es aquello que se puede contar, es aquello que se puede medir con unidades de magnitud. Pelo castaño no se puede, bueno, técnicamente sí, pero no vamos a entrar en esa área porque no somos físicos. No es un requisito muy, ah, ¿cómo se llama? Muy importante en este sentido. Pero básicamente castaño no es una magnitud, es un color. Café no es una magnitud, es un color. Ahí puede entrar como casada, con hijos. Casada es cualitativo, exactamente. Igual con hijos es cualitativo, sí o no. Cuantitativo es cuántos, 3, 4, 5, 6. Ujú. Sí. Entonces, todo eso vamos a ir estamos viendo la distinción entre esos datos, ¿no? Porque básicamente, una vez más, piensen en lo primero, quali de cualidad, quanti de cantidad.
de cuántos. Y eso nos ayuda mucho a acordarnos de la diferencia entre los dos. ¿Sí? Quali, cualidades, cómo se ve, cómo lo puedo describir. Quanti, de cantidad, de lo que puedo contar. ¿Sí? Que a la hora, por ejemplo, si me piden la descripción de algo, la mayoría de las veces voy a empezar con una descripción cualitativa. Y ya después, si entro a más detalle, pues puedo agarrar una cinta de medir, puedo agarrar una báscula, un espectrómetro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia entre los dos datos, ¿sí? Y la diferencia entre estadísticas descriptivas y cuantitativas. Preguntas, porque sé que esto también es mucha información de sopetón y quizás necesitemos desglosar un poquito más. ¿No hay preguntas? ¿Porque entendemos o porque no entendemos? No, ya Pues, No, entendimos que es maestro, ya parece que ya entendimos. Ya el entendí entonces. hecho y el dato. Acuérdense que cuantitativo es lo que se cuenta, uno, 2, 3, 4. Cualitativo es lo que se observa a primera vista, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, una vez más, de algo cuantitativo, mido 1,70, 1,70 m, esa es una cuantificación. Cualitativo es bajo o por debajo del promedio. Ese es cuantitativo. Cualitativo, ¿sí? De cualidad. El decir que alguien es bajo, alto, eso es cualitativo. El decir que alguna persona mide 1,70, 1,90 o 2 metros, eso es cuantitativo, ¿sí? También el peso. También el peso, Ujú. ¿sí? ¿Necesitan más tiempo? Disculpe, maestro, ¿y Sí, como cuántas palabras entran en el cuantitativo? Porque nomás mire como 3 o 4. ¿Son todas? sí, o sea, eso es porque el cuantitativo es más fácil de explicar en ese sentido, de que es lo que se puede medir, es lo que se mide, Ok, muchas gracias, maestro. sí, de nada. Por eso decimos que es en orden de magnitud. Centímetros, metros, millas, kilos, libras, etcétera. ¿Sí? Es lo que podemos decir que es cuantitativo porque Como se los puede contar. incendios, pues tenemos la medición de cuántas acres se quemaron. Sí, Ujú. igual los incendios vienen en niveles, que una alarma, dos alarmas, tres alarmas y ya todas esas medidas pues fueron diseñadas por expertos, ¿no? Entonces, básicamente eso, a eso me refiero con cuantitativo y por eso tiene menos palabras, porque básicamente es con unidades, este, con las que medimos, sean las que sean. Mientras que cualitativos es un poquito más difícil de explicar porque son cosas que no se miden tal cual, ¿no? Porque no hay 3 unidades de belleza o 5 unidades de fealdad. Esos son situaciones abstractas, pero podemos utilizar percepciones promedio para entonces darle un valor numérico y preguntarle a una persona, ¿qué tan feo consideras esto del 1 al 5? ¿O qué tan bonito consideras uno de los 1 al 5? Etcétera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Ya terminé de copiar o necesitan un momento?
Yo ya, maestro. Igual si voy muy rápido, por favor deténganme. O si necesitan tiempo, por favor deténganme. Entonces aquí tenemos viñeta. Dice, Marta quiere investigar el efecto de la falta de sueño a la hora de realizar tareas con movimientos precisos. Ella reclutó 12 hombres y 10 mujeres. La edad media de los hombres era de 35 años, mientras que la edad media de las mujeres era de 30 años. La mitad del grupo fue instruida a dormir 6 horas por la noche por 3 noches, mientras que la otra mitad se le instruyó a dormir solamente 3 horas por 3 noches. A la mañana siguiente se les pedía ensartar un hilo a una aguja. Aquellos que dormían 6 horas cometían 3 errores por cada 5 intentos, mientras que los que dormían 3 horas cometían 7 errores por cada 10 intentos. Aquí, ¿qué nos están diciendo? El dato Mm, cuantitativo. a ver, desglosemos esto un poquito más, utilizando el conocimiento anterior. Lo están Es el dando cualificativo, maestro. Es que hay de todo. hay Hay de también todo. hipótesis, ¿no? Es a lo que voy. Porque nos están dando, Aunque hipótesis no hay, pero no, sí hay diseño experimental. y datos. Ahora, les voy a dar un momento para que lo copien porque lo vamos a desglosar un poquito en una tabla. Pues vamos a separar los datos en esta tabla. Si volvemos a leer la nota, ¿cuáles son los datos cualitativos? A ver quién. El sexo de los participantes, Ajá, sus edades, sí. Entonces tenemos el sexo de los participantes, 12 hombres y ¿qué? 10 mujeres. ¿Qué más es cualitativo? La edad, La edad, ajá. La edad. ¿Qué más es cualitativo? no son las horas de dormir, las horas, sí, No, esa ya no es, porque ¿o las horas no? que dormí, ¿O no, porque acuérdense que lo cualitativo describe. En este caso estamos describiendo a los participantes. ¿Hay algún otro dato cualitativo aquí? Sería que duermen por noche. Esa no. durante No, la noche? Durante no. no. Esto vendría siendo parte del diseño experimental, pero no es un dato. Más bien sería un hecho. Ah, tampoco. Ese vendría siendo un hecho que es parte del diseño experimental. En cuanto a los datos cualitativos, esos vendrían siendo todos, porque nos dicen quién está participando, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los datos cuantitativos? La edad de las personas. La edad de las personas puede caer, ¿sí?
puede estar en ambos campos. Los errores que cometieron y los intentos. Intentos Las horas que dormían. y errores. Ajá, las horas que dormían. ¿Cuántos errores cometieron los que durmieron y los que no? Ujú, ¿Durmieron más? sí. Entonces aquí la edad de los participantes puede caer en ambos lados, tanto cuantitativo como cualitativo. Los intentos y los errores, eso también es cualitativo. Cuantitativo, perdón, cuantitativo. Las horas que dormían también es cuantitativo, ¿sí? Entonces acuérdense, cuanti de contar, quali de cualidad, ¿sí? Entonces en este experimento tenemos tanto estadísticas descriptivas como estadísticas aplicadas. Entonces cuantitativo, los intentos, los errores, las horas que se dormían, etcétera. Y cualitativo, si eran hombres o mujeres, más o menos de qué edad, también es una descripción, etcétera, etcétera. Esta parte de aquí es importante, pero no es tan importante, ¿sí? Entonces queda más de este lado que del lado cuantitativo, porque básicamente no estamos tomando la edad como un factor. Aquí es más que nada las horas que se dormía, los intentos y los errores, pero básicamente puede caer en ambos campos. Entonces sí, más o menos estamos viendo cómo funciona esto. Sí, maestro. Sí. ¿Sí? Preguntas. No, maestro. ¿No? ¿Puedo continuar? Maestro, Sí. como usted dijo, también podemos meter la edad en la cuentativa cuando puede ser con las dos o está bien nomás en una. Aquí está bien nada más en la que importa en este tipo de experimentos sería en la cualitativa. La O cuantitativa, la edad media, como dice allí, sí, porque puede ser en la cuantitativa. la edad media es cualitativa. O Cuantitativa es si estamos tomando cada individuo, si ah, tuvieran la edad. de la edad de cada individuo y aquí fuera un factor de influencia. Ok. O sea que también tenemos que diferenciar eso. Maestro, en la cuantitativa no entra el conteo de los 12 hombres y 10 mujeres también. Sí, acá está. Ah, no, la cuantitativa no. No, porque no estamos, pero ahí es que estamos contando, ¿no? Sí los estamos contando, pero es más una descripción. Ah, ok. Entonces, hay hombres y hay mujeres, hay 12 hombres y 10 mujeres. Los estamos describiendo. Ahora dentro de la cuantificación es más la cantidad de errores, por ejemplo, que de tantos intentos hubo tantos errores y ahí creamos un rango y creamos una proporción y las horas que dormían, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguen siendo datos, pero son más datos descriptivos. ¿Sí? Maestro, ¿no Sí. podía también ser en poner hombres y mujeres nomás sin poner que son 12 o son 10 en datos calificativos? ¿Nomás? Sí se puede, nada más que estaría incompleto. O sea que a la hora, pues, de presentar datos, de todas maneras se tienen que presentar cantidades, porque acuérdense que un dato tiene que tener un valor numérico. Porque ahí me puede uno confundirse, como dijo la compañera, en que puede ser también datos ca- can- cuantitativos. Sí,
Es que, Es sí, la confusión ahí un poco. sí es que regresamos pues a la definición, ¿no? En el dato cuantitativo estamos hablando más de orden de magnitud. Un orden de magnitud, pues son centímetros, metros, kilos, etcétera, ¿sí? Con el dato cualitativo estamos más como describiendo, estamos creando una imagen. Ok. Entonces, a ver si no los confundí. No, no, está bien, nomás ahí en ese aspecto, más o menos ahí era la confusión que tenía, pero ya Sí, tomar en cuenta eso también. sí, porque acuérdense pues que dato se tiene que hacer, le tiene que dar un valor numérico, ¿sí? De algún modo. Ok. Ahora, todos estos datos se van a evaluar. Todos estos datos se van a evaluar. Y dentro de esa evaluación, aquí tenemos dos, hay más evaluaciones, pero vamos a tomar los rasgos más generales. Cuando hablamos, por ejemplo, del análisis de datos, vamos a empezar por lo más fundamental, que son las medidas de tendencia central. Y esas las vimos en matemáticas, ¿sí? La media, la moda y la mediana. Sí se acuerdan de qué se trata todo eso, ¿verdad? Sí, Ah, Sí, bueno. maestro. Pues básicamente ese es el inicio, ¿no? Del análisis de datos. Y eso nos va a ayudar a obtener estadísticas descriptivas. Por ejemplo, eso, ¿no? De que cuál es una estadística descriptiva en este caso. La media, la edad media, ¿sí? La edad media es un dato cualitativo y son estadísticas descriptivas porque nos están ayudando a formar una imagen acerca de lo que estamos viendo. Entonces, las tendencias centrales son parte no solamente de la cuantificación, sino de la cualificación, no, no solo de la cuantificación, sino de la cualificación también de la muestra o del grupo, porque nos está dando una idea de cómo se ve el grupo, ¿sí? Después tenemos la probabilidad. La probabilidad, pues ya cae dentro más de lo cuantitativo. Por ejemplo, en la muestra o en la viñeta anterior hablamos de que la persona que dormía menos cometía más errores. Ahí ya estamos hablando de probabilidad y estamos hablando de una cuantificación que nos puede ayudar a predecir, ¿sí? Entonces aquí ya estamos sometiendo esos datos a una evaluación o en este caso a un análisis estadístico. ¿Qué es lo que me está dando a entender ese montón de números y qué voy a hacer con ese montón de números? Los voy a pasar por una serie de ecuaciones, las cuales me van a arrojar un resultado y basándome en ese resultado, entonces voy a llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces déjenles doy un momento para copiar. Buenas tardes. Es que básicamente podemos cuantificar cualquier cosa y basado en esa cuantificación pasarlo a un análisis estadístico. No, como las En- estadísticas que califican a alguien, ya sea Sí, un juego o un partido. sí, sea lo que sea. Oh, ok. Entonces, básicamente las estadísticas están basadas en eso, ¿no? De que podemos cuantificar casi cualquier cosa y Pues en una basado, ciudad como Oakland con los crímenes y todo. sí. Oh, ok.
Entonces empieza en pequeño y de ahí crece, porque empieza con una muestra, después se generaliza una población y después se puede hacer comparación de poblaciones, etcétera, etcétera. Y como les decía al principio, muchas cosas se pueden cuantificar para pasarlas por este tipo de análisis estadísticos. Y muchas de estas análisis se hacen para predecir. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, por ejemplo, estas se utilizan para predecir posibles resultados basado en el haber amasado una enorme cantidad de datos. Por ejemplo, si estamos viendo en el ejemplo anterior que el 90% de las personas que no duermen o que duermen menos de 6 horas cometen más errores, eso nos puede servir como una herramienta de predicción y pues básicamente estar más certeros de que si la persona duerme menos, va a cometer más errores. Y una vez más, estamos hablando de una probabilidad dentro de una situación que en realidad está fuera del control, ¿verdad? Entonces, notamos que esto ocurre el 90% de las veces, así que podemos decir con un 90% de certeza que una persona le va a pasar así, pero existe el margen del 10% donde no va a ocurrir. Entonces, básicamente, cuando utilizamos este tipo de análisis es lo que buscamos, ¿no? Predecir con cierto nivel de certeza. Ahora, como les decía en las sesiones anteriores, para hacer una certeza debe ser el 99.9% de las veces. Ese es el nivel de certeza que se busca. Entonces, aún así existe ese margen de error. Pero precisamente cualquier cosa, la mayoría de las cosas las podemos cuantificar para pasarlas por este tipo de exámenes o de pruebas estadísticas. ¿Sí? Pero Sí, ¿alguna otra? maestro, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Y como les digo, apenas esto es lo más superficial, porque básicamente estamos tratando de simplemente tocar los conceptos más básicos. Ya lo puedo cambiar. No, maestro, me No, cansa un maestro. poquito la mano. Es mucho que escribir, maestro. No está bien, no está bien. This meeting is being recorded. Entonces, la probabilidad independiente es básicamente cuando estamos hablando de que las cosas van a ocurrir sin un efecto externo, ¿sí? Entonces, yo a la hora de tirar un volado, básicamente no va a haber otra situación que afecte si va a ser cara o cruz. Entonces, son básicamente situaciones que están muy fuera del control, ¿sí? Entonces, en el caso de la probabilidad dependiente, por ejemplo, estamos hablando de que depende de cuántos números hay y cuántos participantes hay, así sube o baja la probabilidad de que algo va a ocurrir. Entonces, básicamente estamos hablando de una situación donde las probabilidades o las posibilidades de un evento están fuera de control definitivamente y son más pequeñas. No sé si eso le ayude o la confunda más. Ya entendí. Ya entendí. Ya, Gracias. sí, de nada. Yesenia tiene una pregunta porque no la oí. Nada más se oye estática. Pero sí, básicamente esa es la diferencia pues entre las dos. ¿Alguna otra pregunta?
¿Ya puedo continuar? Todavía no. Sí, maestro. ¿Sí? ¿Todos? Ya. Muy bien. Sí. Después tenemos a lo que se le llama correlación. Y la correlación es básicamente cuando dos cosas pasan al mismo tiempo. Y quizás exista una conexión, pero esa conexión no está concretamente establecida. Entonces también nosotros debemos entender la diferencia entre correlación y causa y efecto, porque muchas veces notamos un fenómeno que en realidad es una correlación y pensamos que es causa y efecto, ¿sí? Para la correlación también existen modelos matemáticos. Entonces se aplican estos modelos matemáticos como la correlación Pearson, etcétera, etcétera, donde básicamente nos informan si sí hay conexión entre los dos fenómenos o no y qué tan fuerte es esta conexión. Entonces, esa fórmula pues utiliza también ciertos niveles de probabilidad. Y existen pues básicamente tres tipos de correlaciones. La correlación positiva, esto significa que cuando una cosa sube, la otra sube también. Una correlación negativa, eso quiere decir que cuando una cosa sube, la otra baja. O en el caso de la correlación positiva, también que cuando una cosa baja, la otra baja. El chiste es que van a la misma dirección. En la correlación negativa es que van en direcciones opuestas. Y en la correlación nula hay un patrón de correlación, pero no necesariamente hay una conexión fuerte, ¿sí? Igualmente la correlación simplemente implica que dos fenómenos están ocurriendo a la vez. Ahora nosotros somos los que debemos de investigar y ver si existe una relación directa o no con estos fenómenos. Entonces aquí una relación directa positiva dice la venta de helado y el incremento de temperatura. Básicamente, si hablamos de el helado, pues es un postre frío y por lo general los postres fríos en general se le antojan más a la gente cuando hace calor. Yo soy una de esas gentes que a mí se me antoja haga calor o no. Así que yo soy una de esas excepciones a la probabilidad y a la correlación en este sentido. Pero si hablamos en términos generales, ¿no? Empieza a subir la temperatura y las personas empiezan a consumir más golosinas frías, ¿no? Incluyéndose el helado. En la correlación negativa, el ejemplo que se utiliza aquí es la venta de abrigos cuando cae la temperatura, o cuando sube la temperatura, perdón. Mientras más calor hace, la venta de abrigos baja. Es una relación o una correlación negativa, porque básicamente la gente tiende a utilizar ropa más ligera durante tiempos de calor, excepto algunos adolescentes que siguen utilizando ya sea sudaderas o suéteres o chamarras durante el invierno por razones de moda o por lo que sea. Igual, o a veces hay unos que traen pantalones cortos en el invierno, etcétera, pero esas ya son otras situaciones, ¿no? Pero dentro de lo general, generalmente hablando, pues estamos hablando de esa relación, ¿no? Ahora, la correlación nula es aquí donde dice que hay un patrón de dos fenómenos, pero en realidad no hay una conexión, directa. Por ejemplo, el usar sombrero y ser charro, o ser un buen charro. Ninguna de las dos están directamente relacionadas. Podemos asumir que hay una relación entre usar sombrero y ser charro, pero no todas las personas que usan sombreros son charros y no todos los charros usan sombreros todo el tiempo. Entonces, si vamos a un evento de ranchería, podemos asumir que el que está usando sombrero es charro, mientras que el que no está usando sombrero quizás sea parte del público, aunque no necesariamente existe una correlación directa, porque como les digo, puede ser ambas cosas.
donde el que es charro no trae sombrero hasta el momento del evento y la persona que trae sombrero simplemente está ahí para ver, pero podemos crear una conexión vaga entre ambos fenómenos, ¿sí? ¿Qué es eso? Simplemente una conexión. Y como dice al final, no hay una relación directa, causa y efecto, simplemente estamos analizando dos fenómenos. Ahora, en las ciencias sociales utilizamos mucho la correlación, porque en las ciencias sociales es muy difícil comprobar causa y efecto, mientras que en las ciencias naturales es lo que se busca, encontrar esa causa y ese efecto. En las ciencias sociales, pues es ideal, es idóneo, pero no se maneja más la correlación. Por ejemplo, si hablamos de probabilidad y correlación en las ciencias sociales, en la sociedad estadounidense, si la hermana mayor de una familia se embaraza antes de los 15 años, hay un 80% de probabilidad que las otras hermanas lo hagan también. Y aquí estamos hablando de una correlación y de una probabilidad. Eso no significa que porque la hermana de 15 años mayor se embarazó, la hermana mayor antes, eso no quiere decir que si la hermana mayor se embarazó antes de los 15 años, las otras hermanas por necesidad o por fuerza se van a tener que embarazar. No, simplemente que el cuerpo de investigación así lo indica y hay muchísimos otros factores. Aquí nada más estamos hablando de la conexión entre dos eventos, pero no causa y efecto, ¿sí? Igual cuando yo hice mi tesis de psicología, yo encontré una correlación entre el tener puntos de vista religiosos muy fuertes y una reacción negativa hacia estilos de vida alternativos. Eso no quiere decir que una persona que es muy religiosa automáticamente va a tener esta reacción aversa, sino simplemente existe un cuerpo de evidencia que nos presenta una probabilidad y existe la conexión entre estos dos fenómenos. Sin embargo, no existe que uno cause el otro, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en una correlación simplemente existe un patrón, pero no existe una causa directa a un efecto directo, ¿sí? Sí, entendemos o no entendemos. Sí. Sí. Sí, Hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Necesitan tiempo para copiar? Sí, por favor. Sí. Bien. Sí, acuérdense pues que el GED, es básicamente el punto de partida para seguir, o sea, es el equivalente a lo que es la preparatoria. Entonces ya con esto pueden ir al colegio comunitario, este, obtener sus unidades de división básica y ya transferirse a una universidad de 4 años y sacar su licenciatura, o en el mismo colegio comunitario, obtener un bachillerato y un certificado, este, de aprendiz. O sea que esta es básicamente la plataforma de inicio para el resto de su vida académica. Y como les digo, en mi caso, yo saqué el GED en español, y ya con ese GED en español fui al Cosumne River College y ya de ahí saqué yo mi bachillerato en ciencias sociales y estudios multidisciplinarios y me transferí a la Universidad de Sacramento y ahí saqué mi licenciatura en psicología y ya de ahí saqué mi licenciatura en educación y mi maestría en educación. Así que de que se puede, se puede, de que es la plataforma, el punto de partida, pues es el punto de partida. Y eso es ¿Cuántos cuestión, pues, años, perdón que lo interrumpa, cuántos años se llevó para terminar todos esos estudios, maestro? pues del colegio a terminar la universidad sí me aventé 5 años, porque pues tenía que aprender inglés al mismo tiempo. Ya la maestría, pues esa me la aventé en un semestre, porque era en línea y era utilizando ¿cómo se llama? Capacidades, o sea,
termina uno en el proyecto y ya pasa a la clase, o pasa uno el examen y ya pasaba a la clase. La maestría la saqué en una escuela que se llama Western Governors University, que también ofrece licenciaturas. Esa no es muy tradicional en el sentido de que es una escuela donde se trabaja de manera independiente. O sea que uno no tiene un maestro en sí, sino que a uno le dan el material y uno es el que se tiene que poner a estudiar y a enseñarse básicamente solo. Así que ese tipo de escuelas yo no las recomiendo si no tenemos un fundamento muy sólido y necesitamos un poquito más de apoyo. Yo decidí ir a esa escuela porque básicamente la maestría, la mayoría de lo que cubría, pues yo ya lo había aprendido en la universidad en psicología. Entonces se me hizo fácil y pude terminar en un semestre. Entonces podría decir que todo junto fueron 7 años, porque la licencia para maestro, esa duré 2 años en sacarla por el simple hecho de que las clases no las ofrecían cuando yo tenía tiempo de hacerlas. Entonces, era un semestre aquí, un semestre por allá, y duré pues básicamente 2 años en sacarla, pero es porque no había clases. Entonces, para que no se sientan que es imposible, no es imposible, simplemente toma tiempo y paciencia, ¿sí? Profesora, el bachillerato de que habla del comunitario, ¿cómo es? ¿Sale con alguna, ah, cómo podría llamarle? ¿Conocimiento básico en una carrera? Sí, así es. Por ejemplo, puede salir con el bachillerato en contabilidad y ya uno está capacitado para asistir a un contador, o sale Mm, con un bachillerato en periodismo y está capacitado para asistirle a un periodista, o mm, sale capacitado como aprendiz de carpintería y está capacitado para asistir en ese tipo de trabajos. Entonces, es el nivel más abajo en cuanto a la escala profesional, ujú. porque tenemos el bachillerato, la licenciatura, la maestría, el doctorado y la especialización o el Mm, posgrado. Entonces, aquí en Estados Unidos es que el Associate's Degree, el Bachelor's Degree, el Master's Degree, el PhD o Doctorate Degree, el Professional Degree, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y ahí solo Maestro, son 2 años? El Associate toma 2 años en promedio, sí. Ah, maestro, Sí, cuando yo estaba tomando las clases de inglés, ajá, muy bien, yo todavía no le entendí a Mr. Canapa, creo que se sí, llama así. ajá, Este, creo que fue él el que nos fue a ofrecer estas clases de GD, por eso es que yo supe. Algo así me dijo la compañera que sí le entendió un poquito más. No sé si está en lo correcto, ¿verdad? Por eso quiero salir de la duda. ajá, Nosotros, bueno, a lo que me dijo que le habían comentado también a ella, otra compañera, que terminando el GD podíamos tomar capacitaciones para un trabajo más o menos que ganáramos bien sí. y que era pues precisamente por parte del GD. Eso se refiere como a entonces que nosotros debemos de buscar en alguna, como en el college, pues ya para capacitarnos a agarrar un trabajo. Sí, básicamente, porque como les digo, esta es nada más la plataforma de inicio, porque básicamente al terminar el GED están certificando de que tienen la capacidad de criterio y la capacidad matemática. O sea que tienen capacidad de comprensión a la lectura, de análisis profundo y de análisis cuantitativo y cualitativo, que es lo que básicamente estamos haciendo. Ya de ahí escogen entre dos caminos: el camino académico o el camino laboral. Entonces ya pueden ir en una carrera ya más concentrada, como les digo, ya en lo que es cosas como contabilidad, educación, ley, etcétera, etcétera, que requieren rigor académico,
o pueden ir hacia el entrenamiento laboral, lo que viene siendo que plomería, electricidad, construcción, etcétera, A ese es el que etcétera. me refería. Ajá, sí. Entonces pueden tomar Maestro, cualquiera de los dos caminos, sí. pero también ahorita, mientras esté tomando uno el GD, también uno puede ir avanzando en las clases del Delta. Pues incluso por estar tomando la clase del GD, las clases del Delta son gratis y puede ir como uno avanzando un poquito como en ciertas clases. Sí. Es que hay ciertos programas y yo ahorita no estoy muy familiarizado con ellos, pero sí existe que inscripción doble. Pero también acuérdense que hay un costo al que se incurre. Con el GED ya terminado, pueden calificar para asistencia financiera, ya sea a nivel estatal o nivel federal. En cuanto a los programas de inscripción doble, a veces sí se incurre en un gasto por unidad. Para eso, yo tendría que pedir más información para poderlos orientar bien, porque no estoy muy seguro acerca de eso. Porque yo ahorita estoy, bueno, el semestre pasado estuve tomando, Sí, son clases, pues no son para exactamente una profesión, pero son como para avanzar. Y sí. me dijeron que si estoy tomando la clase del GD, no iba a pagar nada. Ah, bueno. Entonces, pero sí, porque sé que varias compañeras están tomando también las clases del Delta, que Ujú. muchas ya van más avanzadas. Sí, sí, sí. Yo apenas voy en las primeras clases. Ujú. No, sí, sí. No, entonces, pues sí. Pues Gracias. yo realmente tomé el GD precisamente por conseguir un trabajo más estable. Sí. Este, pero por decir, yo podría capacitarme para agarrar un trabajo por parte de que terminé el GD. Si yo decido después decido elegir el camino de la capacitación para trabajar, ¿podría después con el tiempo retomar el otro camino o ya no, maestro? No, sí. O sea que existe pues esa libertad, ¿no? De que podemos capacitarnos en una cosa y después capacitarnos en otra. El chiste es tener tiempo. Sí, la Este, verdad que ahorita lo que más me importa es el trabajo. o sea que no es un sistema pues rígido en ese sentido. Ujú. De que ahorita podemos tomar el camino de capacitación laboral y ya después podemos tomar un camino de capacitación académica o viceversa. Entonces, de eso no hay problema. El chiste es tener el papelito. Ya teniendo el GD, ya uno tiene las opciones de tomar cualquier camino. Y sin el GD, pues todas las opciones son limitadas. Hasta el tipo de trabajo que uno tiene que puede aplicar es limitado. Pero sí, este es nada más, como les digo, la plataforma de inicio. Regresando al tema, creo que ya se me hizo tarde para pasar lista. Ey, ya se me hizo tarde para pasar lista. Gracias, maestra. Sí, de nada. Pues ahora sí tenemos lo que es causa y efecto. Y en el caso de causa y efecto, tenemos una relación directa entre las dos variables. Igual esto se determina mediante ecuaciones matemáticas, las cuales no vamos a hacer aquí, porque esas son a nivel universitario. Pero sí debemos entender que de todas maneras son modelos matemáticos donde se encuentra una probabilidad directa del 99.99999% de las veces entre un fenómeno y el otro. Entonces, aquí presentamos cuatro modelos, o tres modelos, perdón. El de regresión, el de casualidad de Ganger y otros modelos de ecuaciones estructurales. Básicamente, cuando hablamos de una causa y un efecto, estamos hablando de una relación directa que se puede básicamente comprobar, ¿no? Por ejemplo, la falta de oxígeno, pues lleva a la muerte en un organismo que depende del oxígeno. Entonces, si experimentamos en 1 trillón de personas y les eliminamos el acceso al oxígeno,
pues 100% de ese trillón de personas se van a morir, porque el organismo humano necesita oxígeno para llevar a cabo todos sus procesos metabólicos para poder seguir manteniéndose vivo. Así que esa es una causa y efecto directo. Igual si hablamos de la combustión de una flama, la oxidación del carbón o la oxidación del carbón requiere oxígeno. Así que mientras más intensa el acceso al oxígeno, más intensa va a ser la flama. O mientras más abundante, sea el acceso al oxígeno, la flama va a ser más intensa. Entonces ahí sí hablamos de una causa y efecto que también son modelos este, matemáticos. Y estos vienen una vez más de la recopilación de datos, del análisis de datos y de que hacemos esa distinción, ¿no? Entonces, como les digo, la causa y efecto sí son directos, mientras que la correlación no lo es, ¿sí? Entonces, la correlación, estamos hablando del 99%. La causa-efecto, estamos hablando del 99.9999999 hasta el infinito. ¿Sí? Acuérdense también que en la ciencia nunca se puede hablar de 100% de certeza porque esto ya no lo haría empírico. Porque acuérdense que dentro del empirismo las hipótesis tienen que ser falseables, o sea, o falsificables. Podemos comprobar en cualquier momento que es falso. Entonces, por eso hablamos del 99.9 con un montón de nueves, porque todavía debe de existir esa pequeña posibilidad de que no sea así. Sí, entonces aquí no hablamos de una certeza completa. En las ciencias exactas, como les digo, también hablamos de un concepto del 99.99%. En las ciencias sociales estamos hablando del 99.95%. O sea que el margen de error es más grande o es más aceptable en las ciencias sociales que en las ciencias exactas. ¿Sí? Igualmente, como les decía al principio, en las ciencias exactas, la meta es encontrar esa causa y efecto. En las ciencias sociales, este, se, se, se busca, pero se sabe que no se va a encontrar, porque hay muchísimas más variables que pueden afectar un resultado. Entonces también debemos de tener esa distinción, ¿no? Entre lo que es la correlación, la causa y efecto, y el simple hecho del accidente. Ese no lo toqué en las notas, pero también simplemente existe el accidente y la casualidad. Y la casualidad, pues es una probabilidad muy pequeña. Esa ahorita la explico más a detalle, aunque no la puse en las notas. Ahora, como les decía, también existe la casualidad. Entonces, también podemos hablar de la estructura de los eventos, de la más estricta a la más, pues, casual, ¿no? Entonces, si hablamos de cosas completamente desconectadas, sin absolutamente ninguna conexión, estamos hablando de la casualidad. Ay. Entonces, en la jerarquía de eventos, ¿sí? Que no puse una diapositiva. Es como una pirámide invertida, así, ¿sí? Creo que jerarquía es con J. Aquí vamos a tener las casualidades, las cosas que pasan con absolutamente ninguna conexión.
¿sí? Esa es una casualidad. Por ejemplo, que se encontraron a su amigo o a su amiga en el supermercado mientras ustedes estaban haciendo compras. Es una casualidad. Este, que su equipo favorito de fútbol, ganó porque ustedes estaban usando una playera verde. Esa es una casualidad. Entonces son simplemente cosas que pasan sin conexión alguna. De la casualidad de la casualidad pasamos a la correlación. Y en la correlación hay una conexión ambigua. Como les decía en la diapositiva anterior, la temperatura sube y a la gente se le antoja un dulce frío, así que compra helado. Así que pues básicamente hay una conexión más o menos ligera, una conexión ambigua entre dos eventos. Y ya al final tenemos causa-efecto, que es precisamente esto, que es lo que estamos viendo en esta última diapositiva, donde hay una conexión directa, ¿sí? Concreta. Entonces, esta es la jerarquía de eventos, ¿sí? Nosotros como seres humanos hemos evolucionado a ver patrones y básicamente tratar de figurar estos patrones utilizando esto de causa y efecto. Sin embargo, como les decía, la mayoría de los eventos que ocurren a nuestro alrededor son meras casualidades. Para saber si de casualidad pasan a correlación y de correlación a causa y efecto, se ocupa entonces aplicar el método experimental y se ocupa entonces recopilar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la jerarquía de eventos. Entonces vamos de casualidad, donde no hay ninguna conexión, simplemente las cosas pasan porque pasan. De ahí tenemos la correlación, que hay una conexión ambigua, y ya de causa y efecto, donde hay una conexión concreta y directa, o directa y concreta, ¿sí? Entonces, como les digo, el que yo me encuentre a un conocido en la tienda, esa es una casualidad. El que haya tenido un accidente de carro el día que traía zapatos nuevos, esa es una casualidad. Este, el temblar cuando hace frío es una correlación. El tener ganas de caldo de pollo cuando hace calor es una casualidad. El tener ganas de caldo de pollo cuando hace frío es una correlación. Ahora, el dejar de regar una planta y que se seque, ya ese es causa y efecto, porque la planta necesita agua para vivir. El dejar de alimentar una mascota y que la mascota se enferme es causa y efecto porque la mascota necesita alimento para vivir. Entonces vamos en la jerarquía de eventos. Esto es básicamente la estructura y básicamente son los requisitos que requiere cada uno, ¿no? Preguntas. ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Puedo continuar? Todavía no. Pero Nelia, Ahora, Maestro, hey, voy a mirar el resto del video después porque tengo una cita con mi hija. está bien, sí, Ok, adiós. adiós.
Después, a la hora de que ya recopilamos datos y de que vamos a presentar los datos y los vamos a analizar, estos se pueden presentar de varias formas. Las dos formas generales o los dos formatos generales son las tablas y las gráficas. Entonces, las tablas nos ayudan a presentar y organizar los datos de una manera concisa, ¿sí? Las gráficas son una representación visual, ¿sí? Nos ayudan a entenderlo de una manera más, pues sí, más visual, más agradable a los ojos, de una manera más interpretativa, ¿sí? Mientras que las tablas, pues simplemente son una manera de organizar la información de una manera concisa, de una manera resumida. En vez de tener una lista y un montón de comas, podemos organizar con una tabla y así podemos encontrar la información. Ambos formatos utilizan a Pitágoras, utilizan a la gráfica ya se me fue la onda, al plano cartesiano como base, ¿sí? La única gráfica que no utiliza el plano cartesiano como base es la gráfica circular, esa utiliza las fracciones como base, pero el resto utilizan el plano cartesiano de un modo o de otro, igual que las tablas utilizan el plano cartesiano de un modo o de otro. Por lo general, nada más utilizando el eje positivo de las X y de las Y para organizar la información. Así que cuando tratamos de localizar información tanto en una tabla como en una gráfica, vamos a utilizar los fundamentos del plano cartesiano, ¿sí? Porque estamos localizando un punto en el espacio. En este caso, pues vendrían siendo los datos, ¿sí? Entonces, en una tabla igual podemos organizar la información ah, cuantitativa y cualitativa, ¿no? De una manera que se pueda entender. Preguntas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Dibujé una tablita. Y tenemos variables, donde acuérdense que este es el eje de las X, que va, verticalmente, y este es el eje de las Y, perdón, eje de las X que va horizontalmente, y luego el eje de las Y que va, verticalmente, ¿sí? Pues aquí, aunque nada más sea pura información, cualitativa, aún así tenemos lo que es fijo y lo que va a variar. Entonces, en el eje de las X siempre va a ir lo que es fijo, ¿sí? El nombre, el sexo, el género, la edad, el estado civil. Eso es básicamente lo que va a describir a los individuos aquí. Entonces, lo que va a variar va a ser el nombre de cada persona. Es cualitativo, pero va a cambiar, ¿no? Porque vamos a tener a J. Ramón, de sexo masculino, de edad 32, de estado civil soltero. Y podemos tener a Ramírez, de sexo femenino, de edad 36, de estado civil soltera, ¿sí? Entonces, como ven en el eje de las X, aunque sea una tabla, siempre va a ir lo ya establecido y en el eje de las Y es donde va a ir lo que va cambiando, ¿sí?
Entonces es algo que también debemos tener en mente a la hora de que estemos organizando o de que estemos leyendo tablas. La variable siempre va a ser en el eje de las Y's. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar a mantener la información de una manera más concisa. Así estamos siguiendo el modelo cartesiano y estamos siguiendo también un modelo matemático, ¿sí? Entonces, ahora supongamos que queremos hacer una tabla con las diferentes edades, o una gráfica, perdón, con las diferentes edades. La gráfica, pues básicamente va a obedecer el mismo lineamiento. Aquí estamos organizando, por ejemplo, la información cualitativa. De esta información cualitativa podemos sacar información que se puede utilizar como información cuantitativa. Y a la hora, por ejemplo, de hacer una gráfica, este es mi eje de las X, este es mi eje de las Y. Sé que aquí voy a poner los años y aquí voy a poner, por ejemplo, el género, masculino, femenino. De hombres, la edad es 36 o 32, de femenino es 36, y así se puede organizar la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual a la hora de que estamos organizando una tabla, acuérdense que las constantes van en el eje de las X, aquí van las constantes, y en el eje de las Y van las variables. Esa es la regla general, ¿sí? Esa va a ser la regla general. ¿Por qué? Porque en la gráfica así se organiza la información. Preguntas. Y una vez más, si los estoy confundiendo, por favor díganme para poderles aclarar. ¿Todo bien? Como dice el gabacho, so far so good. Muy bien. Ya le puedo cambiar. Oh, porque está largo la cosa, todavía estamos apuntando, hay que escribir más, maestro. Muy bien, entonces espero. Pues aquí tenemos ejemplos de gráficas. Estos son pictogramas. Este es un pictograma. Este es un pictograma. Este y este. Acá tenemos de gráficas de barra, gráficas de línea, gráficas de círculo y pues una tabla. Entonces, todos estos son tipos de gráficas que nos ayudan a básicamente mostrar la información y y hacerla más fácil de comprender, más fácil de digerir. Todo depende de qué es lo que estemos presentando, ¿no? Y y tratar de hacer de entender al lector. Hay situaciones donde una gráfica, un pictograma es más prudente que una gráfica de línea, y hay situaciones donde un pictograma pues no nos sirve de nada y necesitamos representar este más matemáticamente los datos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de poblaciones o de países, los mapas con colores son más útiles que un montón de barritas y de gráficas. Mientras, por ejemplo, si hablamos de crecimiento económico en un periodo de tiempo, pues es más fácil utilizar una línea, una gráfica de línea, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito de la gráfica es explicar la información lo más sencillamente posible, por lo tanto, también tenemos que tener cuidado a la hora de escoger qué gráfica es la que vamos a escoger para representar la información.
Y pues esta es la actividad. No vamos a tener tiempo de terminarla ahorita. Así que pues van a repasarlo esto en casa y mañana lo discutimos junto con la actividad de la semana pasada que se nos quedó rezagada, que ya no tuve tiempo de revisar. Entonces ya mañana lo hacemos todos juntos las dos. Entonces, para reforzar lo que aprendimos el día de hoy, pues estas son las preguntas de repaso que pues ya las pueden hacer en su tiempo y ya mañana las revisamos. Entonces les voy a dar un momentito para que las copien, ¿sí? La pregunta es en qué se utiliza más la tendencia central. La tendencia central se utiliza más en la descripción. A la hora de describir una muestra o a la hora de describir una población es cuando se utiliza más la tendencia central. Por ejemplo, la edad promedio de un grupo, los ingresos promedios de una ciudad, los ingresos promedio el promedio de crimen en un estado, en un condado, etcétera, etcétera. Entonces, la tendencia central es un análisis estadístico dentro de las estadísticas descriptivas, ¿sí? Porque nos ayudan a formar se diría una imagen de la situación. Ahora también las medidas de tendencia central nos ayudan en el cálculo de la probabilidad, nos ayudan en el cálculo de la causa-efecto y nos ayudan en el cálculo de la correlación. Básicamente son el fundamento del resto de todos los otros análisis estadísticos porque en parte se utilizan para calcular otras cosas, pero su función principal es descriptiva. Nos ayudan a formar una imagen acerca del tema. Gracias, maestro. Sí, de nada. Entonces, como no sé si se acuerdan de uno de los ejercicios que hicimos en matemáticas, que también se aplican básicamente aquí, de que si hiciéramos un análisis de mercado en este grupo y ofreciéramos dos productos, un CD conmemorativo de Faye o un CD conmemorativo de Bad Bunny, basándonos en la demografía de este grupo y utilizando la tendencia central, vemos que la mayoría de la gente o de la mayoría de los estudiantes son del sexo femenino y aparte son mayores de 35 o de 30. Por lo tanto, el introducir un CD conmemorativo de Faye sería más este, lógico que de Bad Bunny, estadísticamente hablando. Entonces, las estadísticas de tendencia central nos sirven primeramente como descripción. Son estadísticas descriptivas, ¿sí? Entonces nos ayudan a formar esa imagen y ya de ahí empezar a hacer esas predicciones, ¿no? Y empezar a buscar la correlación y empezar a buscar la casualidad, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para todo lo que nos dio ahora, maestro, es nada más para la evaluación de datos, que viene siendo pues la tendencia central, la probabilidad, los eventos dependientes e independientes Ujú. y la correlación. Todo esto va conjunto al solo análisis de nuestro experimento que hayamos hecho o esa Va- parte, No, es que es todo junto. todo Ahora junto. bien, en el experimento que les dejé la semana pasada, no les voy, a la hora de revisarlo mañana, no les voy a exigir estrictamente todo esto, porque en sí no es un experimento tan formal. Pero a la hora de hacer un experimento formal, sí debe de llevar todo esto. Oh, Entonces,
la próxima sesión les voy a enseñar ya ahora sí a formalizar todo esto, porque básicamente era introducirlos al concepto de hipótesis, al concepto de empirismo, al modelo experimental, a la recopilación de datos, ahora a la organización de los datos. Y ya ahora sí, ya con este conocimiento, vamos a formalizarlo y vamos a poner cada pieza en su lugar. Pero quiero primero que tengan una experiencia y experimenten y vean y más o menos vayan teniendo una idea de cómo funcionan las cosas, ya para ahora sí poner cada pieza en su lugar y formalizar exactamente cómo se organiza todo esto, ¿sí? Aunque la sesión pasada les enseñé pues cómo se ve, por ejemplo, un estudio, en este caso una doctora del IMSS que hizo el estudio, nosotros lo vamos a utilizar un formato parecido, con una estructura muy parecida. Aunque cada disciplina tiene un poquito de diferencias en sus formatos, pero hay un formato general y nosotros vamos a seguir ese formato general. ¿Sí? Entonces, esta es una pieza de todo el mecanismo. Y ese mecanismo lo empezamos a ver desde 8 días. Pero no se preocupen, a como yo he visto que me han contestado los ejercicios, vamos por buen camino. Así de que estamos entendiendo, estamos entendiendo. Y ya no lo siento tanto como casualidad, sino más como correlación y esperamos que sea causa y efecto. Maestro, otra pregunta. Sí. Al momento de que está hablando en causa y efecto, habló sobre el modelo de regresión y la Ujú. casualidad de Granger. ¿Qué es eso de Granger? Básicamente es una conexión directa. O sea que estamos hablando, por ejemplo, de que la oxidación requiere oxígeno. Y básicamente cuando algo se quema es porque se está oxidando rápido. Entonces, en ese modelo nos dice que hay una relación directa entre la cantidad de oxígeno y la intensidad con lo que algo se oxida. Entonces, mientras más oxígeno le ponga a la flama, más caliente va a estar la flama, o sea, más rápido se está oxidando el gas. Eso es básicamente a lo que se refiere ese modelo. Gracias, maestro. Sí, de Era nada. todo. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, si ya terminaron de copiar la actividad, como les digo, lo pueden hacer ya independientemente. Y mañana lo hacemos todo como grupo. Igual revisamos el experimento de la semana pasada y ya ahora sí vamos a poner todas las piezas juntas para que vean qué bonito se ve ya un experimento ya bien organizado con su introducción, su hipótesis, su diseño experimental, su recopilación de datos, su análisis de datos y su conclusión, ¿sí? Entonces, que tengan muy buenas tardes y nos vemos mañana. Muchas gracias, Muchas gracias, Dios lo maestro. bendiga. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana. Gracias, maestro. No, adiós. Gracias, profesor.